Bueno, tú me dices cuándo empezamos. Sí, yo creo que ya estamos más o menos porque ¿Ya estás grabando ya? sí. Bueno, entonces darle las bienvenidas a todos. Gracias por sumarse a la actividad que estamos organizando desde la Coordinación de Secundarios de Bópoli Valparaíso. Em, y bueno, te doy el pase a ti, ¿vale? Yo creo que los que están acá ya tuvieron un acercamiento a lo que estuvimos haciendo la actividad pasada, así que no necesitamos tanta presentación. Ya, Eh, perfecto. Bueno, voy a seguir con la segunda sesión, la tercera y última en la próxima semana. Esta parte es sobre, en torno a la Constitución de 1925, pero también vamos a tratar el tema del quiebre democrático en 1973. La semana pasada vimos una sesión en torno a la Constitución del 33, con los antecedentes previos de la independencia y con las reformas constitucionales y el parlamentarismo en la chilena, ¿cierto?, entre 1891 y 1925. Eh, bueno, el temario para hoy está conformado por los siguientes puntos. Voy a hablar de algunas tesis historiográficas, tanto a nivel general, de historia constitucional de Occidente, como una tesis historiográfica nacional, Mauricio Fioravanti y Sofía Correa, respectivamente. Después voy a hablar del contexto de la Constitución del 25, que yo le llamaba contexto estatalista. Después vamos a hablar de la Constitución del 25 desde el punto de vista de sus disposiciones y de su legitimidad, el debate en torno a la legitimidad de la Constitución. Y finalmente, bueno, no finalmente, vamos a hablar del quiebre democrático del 73. Y finalmente, ahora sí, vamos a hablar voy a señalar algunas conclusiones generales. Básicamente voy a seguir la misma tesis, digamos, que fui sosteniendo la semana pasada, que la voy a reforzar en la conclusión y sobre todo con más fuerza la próxima semana, en cuanto a la legitimidad constitucional. Bueno, Mauricio Fioravanti es un historiador constitucional italiano. Él tiene la siguiente tesis, digamos, digamos, sobre todo, la fundamentación de las libertades o de los derechos fundamentales. Él dice, digamos, que de la época moderna, sobre todo del siglo XVII con la Revolución Inglesa, se han desarrollado diversas formas de fundamentar las libertades o los derechos fundamentales. En el fondo, el derecho constitucional, en cuanto al tema de las libertades, no es unívoco, no ha sido unívoco históricamente, sino que ha sido diverso, digamos, en ese sentido. La subtesis es que concretamente estas formas de fundamentación se han dado en las revoluciones liberales de Occidente, básicamente, ¿cierto?, en la Revolución Inglesa del siglo XVII, en la Revolución Americana y en la Revolución Francesa. Y además suelen darse de manera mixta, salvo el caso de la Revolución Inglesa, una de estas formas que ya voy a explicar, de fundamentación de las libertades o de los derechos fundamentales, eh, se dio de manera única, es decir, no mezclada con otra forma de fundamentación. ¿Cuáles son estas formas de fundamentar las libertades? La primera, que surge a partir del siglo XVII y que tiene, como digo, su fuente de expresión en la Revolución Inglesa, siendo básicamente la Revolución Inglesa, teniendo básicamente la Revolución Inglesa este carácter, es el llamado historicismo. ¿Qué entiende por historicismo? Porque esto es una palabra que puede tener muchos significados. Él dice que hay una fundamentación historicista de las libertades cuando se pone en primer plano la fuerza imperativa de los derechos adquiridos, el concepto de derechos adquiridos, es decir, de los derechos que el tiempo y el uso, la costumbre, ¿cierto?, en el caso británico sobre todo, precisamente la historia griega, han confirmado de tal modo que los ha vuelto indisponibles para la voluntad contingente de quienes ostentan el poder político. Es decir, quienes reclaman, digamos, libertades, quienes reclaman derechos frente a las autoridades políticas, sobre todo en el caso de la Revolución Inglesa, reitero, lo que dicen, digamos, que tienen derecho adquirido, que la autoridad política no puede violar, no puede quitar o restringir, etc. ¿Ya? Esa es una primera forma de justificar las libertades. La segunda forma, que uno podría decir la propiamente liberal, es el individualismo. Y el individualismo se fundamenta en el principio de presunción de libertad. Y este principio de presunción de libertad está consagrado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de otra manera también está consagrado en algunas declaraciones de la Revolución Americana, pero de manera más expresa está consagrado en este artículo, en el artículo 5 de esta declaración. Dice, todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. Es lo que también en derecho privado se conoce como el principio de autonomía de la voluntad. Se presume, digamos, que las personas son libres
de consentir entre ellas los actos, los contratos que quieran. Y también las personas como individuos son libres de realizar lo que quieran, siempre obviamente que no produzca daño. Ese es otro principio que está vinculado con esto, que es el principio de no daño, que también está consagrado en, no me acuerdo si en el artículo cuarto o quinto, pero un artículo seguido a este, en la misma declaración. Principio de no daño. Y después tenemos otro tercer modo de fundamentar las libertades o los derechos que el Estado garantiza, y este es el estatalismo. Y el estatalismo ve en el Estado la condición necesaria para que las libertades y los derechos nazcan y sean alumbrados como auténticas situaciones jurídicas subjetivas de los individuos. Es decir, esta visión ve que los derechos surgen del Estado, del reconocimiento que el Estado hace de los derechos. No he puesto acá, bueno, no distingue Fioravanti lo que podríamos llamar el naturalismo, por ejemplo, ¿ya? Esta visión, que es una visión, uno podría decir premoderna, una visión más bien de carácter medieval, ¿cierto? Pero fíjese usted, de alguna manera, y de hecho, de alguna manera, por ejemplo, el derecho constitucional británico no acude en general a las fundamentaciones naturalistas, salvo para fundamentar los derechos subjetivos, pero no en el sentido de que existan valores morales objetivos que, a partir de los cuales el Estado pueda restringir, digamos, las libertades individuales. Básicamente, el individualismo y el estatalismo se dan de manera mezclada en la Revolución Francesa, y de manera mezclada el individualismo y el historicismo se da de manera mezclada o combinada, ¿cierto?, en la Revolución Americana. No me puedo extender en eso, pero Fioravanti desarrolla las revoluciones desde estas mixturas o combinaciones que se van dando, a partir de la referencia a diversos documentos de derecho, documentos constitucionales, etc. Ahora vamos a una tesis que quiero plantear distinta, pero que es a la de Juan Luis Osa y que vimos la semana pasada, y Enrique Brand, pero que diría de antemano que es más cercana, digamos, ¿cierto?, a la de Brand. Y es la tesis de Sofía Correa. Sofía Correa tiene un libro, en realidad no un libro, sino un artículo, un ensayo, que se llama Los procesos constituyentes de la historia de Chile, que está en estudios públicos en 2015. O sea, ustedes lo pueden, con ese título lo van a encontrar. En realidad se llama Los procesos constituyentes de la historia de Chile, lecciones para el presente. ¿Ya? Ese sería como el subtítulo. Bueno, y en este ensayo, ella sostiene la siguiente tesis central. Dice que las constituciones, en el fondo, se legitiman vía reformas constitucionales. Ahí está mal escrita la palabra, pero al mismo tiempo acompañada de una profunda reforma electoral. O sea, la semana pasada yo expliqué, a través de la tesis de Julio Heise, que otra tesis importante, ¿cierto?, de que el presidencialismo de la Constitución del 33 fue avanzando, fue caminando hacia un régimen parlamentario de la chilena, y para eso, digamos, fueron muy importantes las prácticas, las interpretaciones y las reformas constitucionales. Bueno, de alguna manera, Correa sigue esa tesis de Heise, pero le agrega la relevancia, ¿cierto?, de la existencia de una profunda reforma electoral. Tiene que ser combinada, tiene que combinarse, digamos, las reformas constitucionales con la reforma electoral. El ejemplo emblemático que ella señala, donde se produjo esta combinación, fue en las reformas que vimos la semana pasada, de 1873-74, que terminaron, ¿cierto?, con el autoritarismo presidencial, y que Pablo Ruiz Tagle se habla o califica, digamos, de mutación constitucional. Sofía Correa cita a Pablo Ruiz Tagle. Pablo Ruiz Tagle tiene varios libros también de historia constitucional, también podría haberlo citado a él como fuente. En una de esas lo desarrolla la próxima semana, en una lámina, obviamente, como lo estoy diciendo ahora, que también es bien importante en este sentido, como historiador constitucional. ¿Cuáles son las reformas constitucionales, electorales profundas que se habrían dado de manera conjunta con la reforma constitucional, las reformas constitucionales del 73 y 74 del siglo XIX? Primero, en 1869 se establecen las juntas de mayores contribuyentes. Recordarán ustedes, lo mencioné la semana pasada, que el presidente de la República controlaba los procesos electorales del siglo XIX, en gran parte del siglo XIX, en lo que yo llamé, ¿cierto?, un soporte extraconstitucional, mediante el cual el presidente, digamos, que no estaba establecido en la Constitución, pero mediante el cual el presidente aumentaba su poder presidencial, o sea, y lo transformaba en un gobierno, en un régimen autoritario, propiamente tal. Bueno, y el presidente controlaba esto mediante las boletas de calificaciones, ¿cierto? Es decir, controlaba quiénes eran las personas que podían votar. Esto, por supuesto, lo hacía a través de los intendentes, y los intendentes a través de los alcaldes. Entonces, al final, el gobierno controlaba quiénes podían votar, quiénes tendrían derecho al certificado, que se llamaban boletas de calificación, para poder votar. Ahora eso se suprimió, y se establece que los 40 mayores contribuyentes, las personas que pagan mayores impuestos por cada comuna, digamos, no necesariamente las personas ricas, porque hay comunas más o menos pobres o al menos de clase media,
eran las que empezaron a determinar esto. Entonces se le quitó, digamos, esa facultad al presidente. Obviamente esto no implica que los partidos políticos dejaran de tener influencia en esto, pero al menos se quitó, digamos, la tutela directa al presidente sobre el control de la elección, o sobre el intervencionismo en la elección. Otra reforma importante, más importante, ocurrió 5 años después, la del año 74, donde se elimina en la práctica los requisitos censitarios. Recuerden ustedes que la Constitución del 33 establecía, esto no lo expliqué la semana pasada, pero yo creo que ustedes lo aprendieron, digamos, en el colegio, establecía, digamos, como requisitos censitarios, por ejemplo, el poseer un bien raíz o poseer una cantidad determinada que se iba de bienes muebles, digamos, pero que se iba modificando constantemente en los distintos procesos electorales. Y acá se estableció que se presumía, digamos, de que el que sabe leer y escribir posee esos requisitos censitarios. Además, esos requisitos en verdad eran muy bajos porque no se exigía una gran cantidad de bienes muebles. O sea, en la práctica ya no se empezó a exigir porque también el presidente que controlaba las elecciones necesitaba votantes, digamos. Entonces, no se exigía, digamos, tanta cantidad de patrimonio para poder votar. De hecho, por ejemplo, hay autores que sostienen que se ha estudiado quiénes votaban, y votaban, por ejemplo, personas como el portero de la moneda, votaban personas que incluso eran artesanos, que eran como personas que ejercían oficio, artesanos en el siglo XIX se le llamaba a los oficios, etc. No necesariamente personas aristocráticas votaban. Obviamente igual eran en una menor cantidad, ya sabemos, no votaban las mujeres, etc., pero tampoco, digamos, esos requisitos eran tan, digamos, aristocráticos, por decirlo así. ¿Cuál es la consecuencia de esta reforma según Correa? Bueno, se triplica el universo electoral, de esta reforma me refiero a electorales, y el presidente pierde, ya lo dije, ¿cierto?, el control de los procesos electorales. Esto es importante, la mezcla, digamos, entre las reformas constitucionales, que la detalle la vimos la semana pasada, como por ejemplo la pérdida de control sobre las facultades extraordinarias del presidente, la reforma al régimen presidencial, el tema de los pueblos, digamos, pasacionales, todo eso lo vimos la semana pasada. Pero además el presidente pierde el control de los procesos electorales, con lo cual no puede hacer elegir un Congreso favorable a su interés, a su partido, a su programa, etc. Otra cosa que dice Sofía Correa, que lo voy a decir acá, porque la próxima semana la voy a volver a citar con respecto a la Constitución del 80 y el proceso constituyente en curso. Dice que la Constitución del 25 fue ilegítima de origen porque no pudo escapar a la influencia de los militares y al personalismo agresante. Eso lo vamos a ver en un ratito más, y eso coincide con la visión, como vamos a ver también, de Enrique Orán versus, digamos, la de Juan Veloso. Y también agrega que la reforma del 2005 no fue suficiente porque no fue acompañada de una profunda reforma electoral. ¿Ya? Esa tesis es un poco discutible, yo la voy a discutir un poco más la próxima semana, sería como la subtesis, digamos, pero en general yo comparto la tesis de Correa. Bueno, que a nadie le importa mi opinión, pero por lo menos si yo estoy exponiendo en este caso, quiero expresar mi opinión también. Bueno, el contexto de la Constitución del 25 es un contexto sobre todo entre guerras, ¿cierto? El periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y es un contexto que se puede calificar como estatalista, en el sentido que se considera que el Estado, desde el Estado surgen los derechos, surge la fundamentación de las libertades siguiendo a Fioravanti, pero dicho de otra forma, en otras palabras, el Estado pasó a ser el gran articulador de la vida económica y social. Según Emil Hobsbawm, un autor marxista, un historiador marxista, ¿cierto? En la primera mitad del siglo XX se produce la caída del liberalismo, él habla del abismo del liberalismo, y Aldo Mascareño, un sociólogo chileno, también habla de un momento máxima estatalidad en la historia de Chile. ¿Ya? Ahora, no es de máxima estatalidad con respecto a lo que tenemos ahora hay mucha más estatalidad comparado con ese tiempo, hay muchos más ministerios, etc., pero para esa época, para el contexto de esa época, sí era como de máxima estatalidad. Y esto implica que el Estado comience a intervenir la economía, sobre todo bajo la influencia de Keynes, ¿cierto? Esto en Chile estoy hablando, pero esto ocurre en todo Occidente, quien defendía, ¿cierto?, la acción del Estado para aumentar la demanda interna. Se creía si el Estado, digamos, por ejemplo, creaba empleos, eso va a ayudar, digamos, a que la gente tenga sueldo, haya circulante y, no sé, y aumente la producción, etc. Y además, sobre todo, se empezó a consolidar el paradigma de sustitución de importaciones, es decir, que el Estado tiene que producir por sí mismo productos con, valor agregado, y ojalá tratar de no importar productos del extranjero. Y eso, bueno, duró hasta incluso el año 73, que es la idea, digamos, de que el Estado tiene que fabricar televisores. Hoy día sería la idea que el Estado fabrique celulares, etcétera, cosas de ese tipo. Ustedes se imaginarán que los celulares fabricados por el Estado chileno hoy día, digamos, siguiendo esta tesis de
las sustituciones de importaciones no serían de muy buena calidad. Después viene la idea también, relacionada con la idea de sustitución de importaciones, de el Estado empresario. Como consecuencia de esa idea, y en Chile, sobre todo a partir de la Corfo, que surgió en el año 38, se consolida la idea, ¿cierto?, de que el Estado debe ser empresario, y por eso se crea la Endesa, NAPCAP, entre otras compañías. Y además, que esto quizás es lo que más nos interesa para los efectos de esta exposición, también se consolida la idea de que el Estado no solo tiene que ser liberal, sino que sobre todo tiene que ser social. Decir de otra manera, se asentó la idea de que el Estado debía preocuparse por la suerte de los más necesitados. ¿Ya? No necesariamente la palabra social significa lo que hoy día se entiende por estado de bienestar. En ese tiempo sí se entendía como un estado de bienestar, pero en general un estado de bienestar que se preocupara en ese tiempo de los más necesitados. Y de acuerdo a Correa, la misma Sofía Correa, pero en otro libro, de la historia de Chile en el siglo XX, que publicó con otros autores, en 1925 el Estado destinaba solo 2,1% del Producto Geográfico Bruto al gasto social. En cambio, en el año 45 este gasto aumentó al 8%, llegando al 14,9% 10 años más tarde, en 1955. Hoy día es mucho más, también hay estudios al respecto. Es decir, incluso desde el punto de vista del gasto social, el Estado chileno actual, entre comillas neoliberal, etcétera, es mucho más fuerte que el Estado incluso durante todo el siglo XX. Bueno, y en términos constitucionales, esta idea del Estado social, que el Estado tiene que preocuparse por la suerte de los más necesitados, se ve reflejada sobre todo en el artículo 10, número 14 de la Constitución, que lo cité antes, digamos, de analizar otros artículos, donde se dice lo siguiente, se dice la protección al trabajo, o sea, que el Estado tiene que garantizar la protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social, especialmente cuando se refieren a la habitación sana y a las condiciones económicas de la vida, en forma de proporcionar a cada habitante un mínimo bienestar, ojo, un mínimo bienestar, adecuado a la satisfacción de sus necesidades personales y a las de su familia. La ley regulará esta organización. O sea, acá se asume que el Estado tiene que cumplir o tiene que garantizar no solo libertades negativas, no solo libertades para que cada persona, digamos, exprese su propio fin moral, digamos, sino que también condiciones materiales de vida, por lo menos con un sentido mínimo. Lo interesante de esto, si se fijan, es que a pesar de que generalmente se dice que la Constitución del 25 estableció en Chile el estado de bienestar o de compromiso, como también se le llama, en el fondo, de acuerdo a este artículo, está estableciendo un estado suficientarista, o sea, un estado que solamente tiene que entregar condiciones mínimas de vida, no condiciones, digamos, crecientes de calidad, etcétera, sino que habla de condiciones mínimas. Eso es interesante, porque a veces se ve en retrospectiva que acá se establece un estado de bienestar, por decirlo así, más fuerte que la Constitución del 25, perdón, del 80, pero en realidad, si comparamos con la Constitución del 80, ya lo vamos la próxima semana, la Constitución del 80 establece un estado social mucho más fuerte que la Constitución del 25. Es uno de los grandes mitos sobre el rol del Estado en la Constitución del 80, que habría debilitado, digamos, el rol social del Estado. Y acá tenemos un planteamiento, ¿cierto?, de Julio Heise, que es un poco largo, pero yo lo encuentro súper interesante, y como yo les voy a mandar este PowerPoint, les pido que lo lean con calma, de Julio Heise, que dice, no lo voy a leer entero, pero voy a leer algunas frases entre medio. Dice que el siglo XIX, con criterio individualista exclusivamente jurídico, proclamó la doctrina de los derechos individuales, considerado desde el punto de vista de la libertad. O sea, el siglo XIX fue el siglo de la libertad. En cambio, el siglo XX, dice él, orientado por las nuevas tendencias políticas, tendencias más progresistas en lo social y en lo económico, socialdemócrata al menos, por no decir socialista, proclamó la tesis de los derechos sociales del hombre, subrayando el concepto democrático de igualdad, no solo en la política, sino también en la igualdad social y económica. Es decir, acá no importa solo la igualdad ante la ley, o incluso la igualdad, uno podría decir, de oportunidades, sino que también la igualdad social y económica. Y esta actitud, la nueva actitud del siglo XX, es anti-individualista, porque no pretende, digamos, garantizar tanto, digamos, que las personas, los individuos persigan sus propios fines, yo ahora lo estoy parafraseando, sino que también es colectivista, porque pretende, en el fondo, que las personas cumplan con ciertos fines sociales, podríamos decir. Y esto se hace sobre todo a través de la incorporación de los llamados derechos sociales de la Constitución. Bueno, esa es un poco la idea, lo encuentro interesante. Tiene otras citas que son muy interesantes. Esto aparece en otro libro, no en el libro sobre la historia del régimen parlamentario chileno, sino que en un libro que se llama 150 años de evolución institucional. Después tenemos, digamos, a ver, quiero correr un poquito esto, que no, ahí está. La barrita que me estaba tapando un poquito, eso. Veamos la génesis de la Carta 1925, ya entrando ya a tierra derecha.
Bueno, la Carta del 25, para llegar a explicar la génesis de la Carta del 25, primero hay que decir que Arturo Alessandri Palma fue elegido, ahí me equivoqué, en 1920. Voy a hacer esas correcciones, pero no contó con mayoría en el Senado, ¿ya? Que fue elegido en el año 70, ustedes saben, fue ayer, pero eso fue un error tipográfico, simplemente. No contaba con mayoría en el Senado, y por lo tanto en un inicio no contaba con mayoría parlamentaria para reformar la Constitución. Hace un retorno, podríamos decir, al presidencialismo, porque quedamos la semana pasada que el régimen político anterior a la Carta 25 era un régimen de parlamentarismo en la chilena, donde los parlamentarios podían, digamos, votar o derribar los gabinetes, ¿cierto? Y yo mostré unas estadísticas que demuestran que esto fue bastante extendido, ¿ya? Eh, Después tenemos que la idea de una nueva constitución no era parte de su programa de gobierno. Esto también es importante recalcarlo, porque mirado en retrospectiva a veces se cree que él tenía en su programa la idea de una nueva constitución. No, él quería sí reformar la constitución para darle un mayor carácter presidencialista, pero no pensaba en hacer una nueva constitución. Pero sin embargo, como tuvo muchas dificultades en el Congreso en la aprobación de las leyes sociales, y a partir de algunos eventos que voy a mencionar a continuación, llegará a la conclusión de la necesidad de establecer una nueva constitución. Como no podía aprobar las leyes sociales, que básicamente son leyes de carácter laboral, que después en su conjunto darán lugar al Código del Trabajo, empezó a pedir apoyo popular, por ejemplo, empezó a recorrer el país y también empezó a buscar legitimarse entre los militares, entre la oficialidad militar. Empezó a visitar los regimientos y le hablaba a los militares criticando al Congreso, tácitamente diciéndole, oye, ustedes tienen que ser como árbitros de la situación que estamos viviendo. Y después, bueno, no digo que haya una relación causa-efecto, pero se produjo el ruido de sable del 3 de septiembre del año 24, ¿cierto? En las tribunas fueron algunos oficiales, algunos tenientes, que se conoce también como la Revolución de los Tenientes, que empezaron a protestar haciendo ruido con sus sables cuando el Parlamento estaba aprobando una reforma, digamos, una ley que reconocía la dieta parlamentaria, y eso implicó que al día siguiente se formó un comité militar de oficiales donde hacen unas peticiones. Ahí empezó a participar el coronel Ibáñez, ese tiempo era coronel, ¿cierto? Y se aprueban las leyes sociales bajo la presión del Congreso, perdón, de los militares, porque ese comité militar, que incluso estuvo liderado por Ibáñez, presiona para que establece como petitorio que se aprueben las leyes sociales, y se aprueba el 8 de septiembre, y además el Congreso, bajo la presión militar, autoriza el alejamiento del presidente del país, quien viaja a Italia, digamos, y eso también hace que los militares pidan la disolución del Congreso. Los militares disuelven el Congreso en la práctica. Se forma la primera Junta de Gobierno, no voy a nombrar a los integrantes, no es necesario en este momento. Después se forma una segunda, a partir de la institución de la primera por la oficialidad joven, en parte también liderada por Ibáñez, porque el que empezó a ser protagonista acá fue Ibáñez, a pesar de que no fue miembro de esta Junta, él fue miembro de un comité militar, que también se le llama Junta algunas veces, pero mejor llamarlo comité para no confundirlo con las juntas. Eh, bueno, y esta junta, presionada por Ibáñez un poco, que no la integró Ibáñez, pero Ibáñez como que siempre estaba como en la sombra, que tenía mucha popularidad, digamos, entre la oficialidad joven sobre todo, le pide a Alessandri que vuelva al país a completar su periodo. Entre paréntesis, en Italia negoció con la Santa Sede la separación de la Iglesia y el Estado, que después se consagrará en la Constitución del 25. Y presiona, digamos, esta junta para que se dicte una nueva constitución de carácter presidencialista. Alessandri regresa, ¿cierto?, apoteósicamente el 20 de marzo del año 25 y acepta dictar una nueva constitución. Él ya estaba convencido que había que dictar una nueva constitución, pero también el escenario le fue favorable gracias a la presión militar y gracias a que no exista Congreso. En la práctica, digamos, Chile está bajo una dictadura militar, obviamente. Y el proceso constituyente, en términos simples, esto lo mencioné la semana pasada, estuvo constituido por una comisión de 15 expertos con fuerte presión militar. No hubo militares como integrantes, pero sí los militares estaban como inspeccionando, supervisando el proceso. Y hubo un plebiscito de salida, ¿cierto?, que se caracterizó por tener un 50% de abstención. Eso en términos muy resumidos, en 2 líneas, literalmente, ¿cierto?, el proceso constituyente del 25. En términos de régimen político, la Constitución del 25 se caracterizó por un retorno al presidencialismo. Alessandri hizo lo que quería porque no podía aprobar sus leyes, ya sabemos, y también el mal recuerdo del parlamentarismo de la chilena. Y se establece, ¿cierto?, que el presidente pasa a ser jefe supremo de la nación, dura 6 años en el cargo. Se crea también, ahí me equivoqué también la redacción, el cargo vicepresidente, pero no como una entidad permanente, sino acá es la primera vez que se crea el cargo vicepresidente. Bueno, en realidad no es la primera vez fue la Constitución del 28, pero no se estableció en la Constitución del 33.
ya, o sea, después de la del 33 se retoma, digamos, en realidad la institución de la vicepresidencia, pero no como una entidad permanente, sino como el ministro más alta presidencia, especialmente cuando el presidente se ausenta del país. Y eso ocurrió, por ejemplo, cuando Alessandri fue destituido y asumió Emiliano Figueroa, etc. No Emiliano Figueroa, no, el mismo Carlos Ibáñez, ¿ya? O Emiliano Figueroa en el año, cuando se celebró el bicentenario, digamos, frente a la muerte, no me acuerdo qué presidente del régimen parlamentario. Y después tenemos estas dos funciones claves del presidente: participar en la dictación de la ley y nombrar a su voluntad a los ministros de Estado. Esto de participar en la dictación de la ley no estaba tan claro en la Constitución del 33, sino que tenía el presidente el veto, pero no es que el presidente podía tener directamente iniciativa parlamentaria, tenía el veto absoluto, que después se reformó. Eso también fue tras la reforma de los años 70 que mencionamos la semana pasada. Y nombrar a su voluntad, se puso claramente a su voluntad a los ministros de Estado, para que quedara más claro que los parlamentarios no pueden destituir a los ministros de Estado. Bueno, acá hay un artículo que establece, digamos, que que el Congreso elige, ¿cierto?, a las dos primeras mayorías, ¿cierto?, de la elección presidencial, porque en esa época no existía la segunda vuelta. Y veamos ahora las garantías constitucionales. Primero establece la igualdad ante la ley, después la libertad de expresión y culto, el derecho a reunión sin permiso previo y sin armas. Recuerden también que el derecho a reunión surgió como parte de las reformas del año 74. El derecho a asociación, lo mismo que acabo de decir. El derecho de petición, admisión a todos los empleados de funciones públicas y la igual repartición de los impuestos y contribuciones. Y derechos procesales son los típicos derechos procesales que vienen desde la Carta Magna, ¿cierto?, inglesa, ¿ya? Como, no sé, pues la presunción de inocencia, que exista, ¿cierto?, un tribunal anterior, etc. Que los delitos estén establecidos con anterioridad, entre otros. Pero muy importante, muy emblemático, ¿cierto?, es lo relativo, digamos, a la educación. Pero también es interesante constatar que no se establece el derecho a la educación. Siempre se critica la Constitución del 80 que no establece el derecho a la educación, pero la Constitución del 25 tampoco establece el derecho a la educación. Yo he escuchado entre personas que hablan de temas constitucionales, opinólogos más que nada, digamos, que dicen que la Constitución del 25 garantizaba el derecho a la educación, ¿ya? Pero no establece propiamente el derecho a la educación, establece la libertad de enseñanza y sí dice que la educación pública es una atención preferente del Estado, pero no considera que la educación es un derecho, digamos, por ejemplo, que puede ser exigido. La educación primaria es obligatoria, bueno, y habla de que habrá una superintendencia. Los otros artículos que aparecen ahí ya los mencioné. Y también establece, fíjense ustedes, otra cosa que es importante, establece el derecho a propiedad, pero a la vez establece establece, ¿cierto?, la indemnización, pero fíjense en el tercer inciso del número 10, dice el ejercicio del número 10 del artículo que contiene los derechos: el ejercicio del derecho a propiedad está sometido a las limitaciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social. O sea, el derecho a propiedad está sometido al orden social. Se establece que el orden social está por sobre el derecho a propiedad. Y en tal sentido podrá la ley imponerle obligaciones o servidumbres de utilidad pública a favor de los intereses generales del Estado, de la salud ciudadana y de la salubridad pública. Obviamente, las visiones liberales de la propiedad también consideran que el Estado tiene derecho a limitar la propiedad, pero en el sentido cuando la propiedad puede afectar los derechos de otros, digamos. Es decir, como garantizando la no existencia del daño, o no sé, que existan calles, que existan medios de comunicación. En ese sentido sí, o sea, también creen una concepto de utilidad pública. Pero acá se establece por primera vez la idea de que el orden social, por decirlo así, está como de alguna manera por encima del derecho público. Es lo que se llama la función social de la propiedad, que entre paréntesis también está consagrada en la Constitución del 80. Ya, y ahora volvamos al debate, pero ahora en torno a la Constitución del 25 entre Ossa y Bram, que es el debate, ¿cierto?, sobre la legitimidad constitucional, que lo vimos la semana pasada en torno a la Carta 33, porque ellos también tocan, digamos, el debate en torno a esta carta. ¿Cuál es la tesis de Ossa concretamente con relación a bueno, voy a decirla en general para los que no asistieron la semana pasada? La tesis de Ossa en general es que las constituciones siempre han sido diferentes con las constituciones anteriores, siempre han sido reformas de las constituciones anteriores y han sido como evolutivas, no han sido refundacionales respecto a las anteriores. Lo cual refuta, digamos, Bram, y lo refutó, como vimos la semana pasada, o yo señalé la refutación, ¿cierto?, con respecto a la del 33, diciendo que fue una ruptura versus la del 33, perdón, la del 33 versus la del 28. Yo comparto ese punto de vista, yo creo que fue una ruptura. Y la evolución se produce más
y acá yo sigo a Sofía Correa, por vía, y también en parte, digamos, a Julio Kaiser, por vía de reformas constitucionales. Bueno, pero ¿qué es lo que dice concretamente con respecto a la Constitución del 25? OSA dice que en 1973 la Carta del 25 tenía altos niveles de legitimidad, cosa que es muy discutible, porque incluso el programa de la Unidad Popular consagraba, digamos, la idea de establecer una nueva constitución o de reformas profundas a la constitución, por ejemplo, para establecer la propiedad, y que se criticaba fuertemente la constitución del 25 porque no establecía, digamos, con fuerza la propiedad social, lo que llamaba la propiedad social. Igual consideraba que la constitución del 25 era una constitución liberal, digamos, general. Eso aparece en el programa de la Unidad Popular. ¿Cuáles son los argumentos que da OSA? Ese es su carácter revolucionario. El gobierno de la UP apeló a la Carta del 25, discutiblemente, la verdad que no apeló mucho a la Carta del 25, apeló, digamos, pero por un interés estratégico, en el sentido para que los militares no intervinieran, pero en realidad es muy discutible que haya apelado a la Carta del 25. Lo mismo hizo la oposición, también lo hacía por razones estratégicas. La verdad que nadie, yo creo, en esto estoy más con Brand, creía en la Constitución del 25 en el comienzo de la década del 70, y pese a su origen discutible, la Carta de 1925 se fue legitimando con el tiempo. Bueno, se fue legitimando en la práctica, en el sentido que se fue aceptando como un modus vivendi político, pero en realidad no era una constitución respetada, digámoslo así, valorada, como una especie de... No había lo que, ¿cierto? A veces se llama patriotismo constitucional, por ejemplo. Y además fue refrendada por un plebiscito, aunque hubo un 54% de abstención. Bueno, yo dije 50%, en realidad 54% fue más todavía de lo que yo mencionaba. Y dice que la Constitución del 25 se constituyó en un vaso comunicante entre la sociedad y el Estado. ¿En qué sentido? Eso no lo tengo tan claro. Y dice que la Constitución además se fue legitimando vía diferentes reformas, bueno, eso ya lo mencioné, como la reforma del 43, que estableció que el presidente tiene que tener control sobre los proyectos que involucren gasto público, eso por primera vez se estableció en Chile. Después hubo otros proyectos que fueron aumentando esta restricción del Congreso en materia de gasto público. Por ejemplo, en el año 70 se crea el Tribunal Constitucional, etc. Bueno, después está el Estatuto de Garantías también constitucionales, cuando sale elegido ayer, lo podría haber mencionado también ahí, súper importante. Bueno, pero todas esas son reformas que implican, digamos, una suerte de lucha o disputa entre el Congreso y el gobierno, por decirlo así, entre el Congreso y el gobierno. De alguna manera, en ese sentido, claro, son similares a las reformas del siglo XIX, pero no apuntan tanto, ¿cierto?, a restringir el poder del presidente, sino que acá al revés, digamos, de alguna manera aumentar el poder del presidente. Y desde la década del 50 el problema no fue la Constitución, sino la creciente polarización. Bueno, pero igual podríamos decir, como vamos a ver más adelante, la polarización se debe al contexto de la Constitución. Y dice que la Constitución nunca fue una manzana a la discordia, tampoco para la Unidad Popular. No fue la gran manzana a la discordia, yo diría, pero sí, obviamente, la Unidad Popular quería en su programa reformar la Constitución, lo que pasa es que no lo pudo hacer porque nunca pudo establecer lo que el Congreso unicameral. Él quería establecer un Congreso unicameral y a partir del Congreso unicameral establecerlo como un poder constituyente, con poder constituyente para o reformar radicalmente la Constitución, que al final se puede transformar en una nueva en la práctica, o sea, que es tan diferente, digamos, y además se tiene la firma de un nuevo presidente, puede ser considerada como una nueva, como fue lo que ocurrió en la del 33 y la del 25. Y no se aprecia una relación causa-efecto entre el presidencialismo, la Carta, y el quiebre democrático del 73, que es la tesis de Juan Linz y Arturo Arenzo. Bueno, eso no me voy a meter ahora, pero evidentemente en esto estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo que la falta de un régimen semipresidencial, por ejemplo, haya sido la causa de la crisis del 73, fue mucho más complejo. En esto estoy de acuerdo con Osa para que le concedamos un punto, por lo menos. ¿Y qué es lo que dice Brand? Brand dice, digamos, no lo voy a leer ahí, pero dice que quienes postulan volver a... Bueno, es que esta respuesta de Brand fue a propósito de un libro que publicó Hugo Herrera, publicó Juan Leosa, digamos, y Arturo Fontena, entre otros, sobre la necesidad de volver a la Constitución del 25, o sea, tener la Carta del 25 como una especie de Constitución por defecto, no una hoja en blanco, sino que la hoja sea la Constitución del 25, y sobre la Constitución del 25 se establece. Esto fue un libro de hace 3 años atrás aproximadamente. Entonces, ahí, a propósito de todo esto, empezaron a discutir la legitimidad de la Constitución del 25. ¿Ya? Con respecto a Osa, dice, Juan Leosa, por su parte, dice, la Constitución de 1925 nos rompió con la tradición constitucional chilena, y habría, o sea, fue una continuidad, que la tesis de Osa, que ya mencioné delante, y lo mencioné la semana pasada, y habría contado con el apoyo de las distintas fuerzas políticas. Eso, el apoyo de las distintas fuerzas políticas es falso, porque el Congreso estaba cerrado. Los quienes elaboraron la Constitución fueron una comisión de expertos, como ya dijimos, con el apoyo de los militares. Pero bueno, pero dice Bran acá, la verdad muy distinta, la Constitución del 25 fue, ahí lo está diciendo, fue impuesta por los militares y Alessandri contra la opinión de la mayoría de la clase política,
por medios no contemplados en el texto constitucional vigente. La clase política en realidad era partidaria de mantener el régimen parlamentario de la chilena, o pseudo parlamentario como llaman otros autores, como Sergio Carrasco, en un ambiente revolucionario, y de excepcionalidad constitucional, luego de un plebiscito en el que participó menos de la mitad del cuerpo electoral, 45% como ya vimos, celebrado en condiciones poco democráticas, pues ni siquiera había plena libertad de prensa, cosa que es verdad. No había libertad de prensa en realidad, había censura total, casi total, digamos. Y después agrega otra cosa, dice, acá habla un poco más, bueno, que esto ya lo expliqué, ¿cierto?, del movimiento militar, de la importancia de los militares, etc. No lo voy a leer, pero acá explico un poco más el contexto del que yo estaba refiriendo. ¿Qué es lo que dice ahora Sofía Correa sobre la legitimidad de la Carta del 25? Argumenta que la Constitución del 25 es ilegítima de origen por la fuerte presión militar, que es lo que ya vimos, ¿cierto? Los militares, hay que decir que eran partidarios al mismo tiempo de un presidencialismo fuerte y de un Estado social, porque, por ejemplo, presionaron para una nueva Constitución y también para la aprobación de las leyes sociales, que en eso se basaba en ese tiempo sobre todo la idea de un Estado social. Y recuerda a Sofía Correa que incluso el general Navarrete, que era inspector general del Ejército, concurrió a la comisión haciendo ver que la soberanía popular reside en los militares, no en el pueblo, sino que en los militares. Y fíjense lo que dice el general Navarrete. Los dirigentes de los diversos partidos políticos en que está dividida la opinión pública, porque ahí esa comisión estaba discutiendo el régimen político, en que está dividida la opinión pública, deben aprovechar en esta ocasión las múltiples elecciones objetivas que recibió desde el 5 de septiembre, es decir, desde el ruido de sable. En realidad el 5 de septiembre fue cuando asumió la Junta Militar. 3 de septiembre fue el ruido de sable, pero en general del mismo proceso. Hasta hoy. De ellas deben deducir lo que el país quiere, los militares quieren, como asimismo inclinarse respetuoso entre su voluntad soberana, la voluntad soberana, que es la voluntad de los militares, porque lo que el país quiere es lo que dicen los militares, él lo está diciendo ahí. Ahí surgió esa voluntad. Es un poco lo mismo que se dice con respecto al estallido. Ahí está la soberanía del pueblo, en el estallido social, digamos. De ella debe deducir lo que el país quiere, como asimismo inclinarse respetuoso ante una voluntad soberana, pues de otro modo se tendrán a corto plazo que hacer bajo la presión de la fuerza las reformas que en representación del pueblo, los militares representan al pueblo, han reclamado de forma significativa al elemento joven del ejército. O sea, los militares son los representantes del pueblo. ¿Ya? La pregunta al final, por favor. Y acá habla, ¿cierto?, del presidente, digamos, del plebiscito que convocó, que fue un plebiscito que no tuvo las condiciones mínimas en términos democráticos, incluso hasta las preguntas fueron, ¿cómo se llama?, redactadas por Alessandri, y prácticamente son preguntas que son tendenciosas, o sea, que incitan al elector a votar, digamos, a favor de la nueva Constitución. Igual ¿cómo se llama?, PowerPoint lo voy a mandar. Ya, y ahora vamos a la última parte sustantiva para pasar después a las conclusiones. El quiebre democrático en 1973. Y voy a referirme sobre todo a la tesis, ¿cierto?, de Arturo Valenzuela, que considero yo que es el mejor libro, la mejor interpretación que se ha escrito histórica y politológica, porque en realidad eres un politólogo, de hecho fue discípulo de Juan Lins, sobre el que la democracia en Chile. Hay una edición de la Universidad de Medio y hay una edición también que está en PDF de Flapso, que se encuentra en internet. ¿Cuál es la tesis? Muy resumidamente, ¿cierto?, de Arturo Valenzuela, siguiendo a Juan Lins. Ahí aparece la imagen de Juan Lins, del cual ya hablamos la semana pasada y volveremos a hablar la próxima semana. Es que el quiebre de la democracia se explica por la pérdida de relevancia de un centro pragmático en favor de uno ideológico. O sea, ¿qué significa centro pragmático? Un centro que está dispuesto a negociar versus un centro que es intolerante, que cree, digamos, es un centro ideológico en el sentido de que tiene un proyecto total, revolucionario. ¿Cuál es el centro pragmático de la historia de Chile? Obviamente los gobiernos radicales. ¿Y cuál es el centro ideológico? La democracia cristiana a partir del año 64, evidentemente. Además es necesario un respeto a las reglas del juego democrático, ¿ya? Es decir, las fuerzas políticas, para que la democracia subsista, tienen que respetar las reglas del juego democrático. Esto lo vamos a hablar nuevamente la próxima semana. Y este respeto es clave para impedir la emergencia de la polarización política. O sea, en el fondo lo que dice Valenzuela siguiendo a Lins es que la polarización política se produce cuando las fuerzas políticas no respetan las reglas de la democracia. ¿Ya? Y la polarización agrega puede llevar a la idea de que, yo acá estoy resumiendo su tesis con mis palabras, pero esta idea obviamente está en el libro, puede llevar a la idea de que la resolución de las diferencias se puede sustentar en el uso de la fuerza. Y además, este uso de la fuerza puede incluso implicar la emergencia de una dictadura, o sea, el uso de la fuerza por parte de los militares en contra de la fuerza política contraria a la que se están oponiendo los militares, es decir, el gobierno de turno. Eso fue lo que ocurrió, ¿cierto? Ya sabemos en el caso del 73. O sea, lo que está diciendo acá es lo que se produjo para llegar al quiebre del 73. Acá están en una lámina, ¿cierto?, en 4 puntos o 5 puntos, la interpretación que él hace de cómo se produjo el quiebre democrático. No se produjo meramente por la intervención de los militares, obviamente al final sí, lógicamente,
pero esa fue como la gota que rebalsó el vaso de lo que se venía produciendo de antes. Ahora, ¿cómo se produjo esta polarización? Primero, los partidos se fueron moviendo hacia los extremos, ¿cierto? Se perdió la importancia del centro, eso ya lo dije, se erosionó la política de los consensos. Ojo, cuando se habla de consensos, no se refiere a que las fuerzas políticas se tengan que poner de acuerdo en los proyectos de ley, en todos los proyectos de ley, o llegar a un acuerdo nacional por la infancia, como los acuerdos que promueve Piñera, sino en algo más general, en el sentido de estar de acuerdo en un rayado cancha, por ejemplo, en el mismo concepto de democracia, creer en la democracia representativa y no creer, por ejemplo, que la democracia se sustenta en la calle, o sea, que la voluntad popular está en la calle, incluso a través de la violencia, más que en la elección de representantes, etc. Y tampoco significa necesariamente un consenso en materia económica absoluto, aunque ese consenso puede ayudar también al otro consenso, al consenso político. Bueno, y esto de que se pasó un centro pragmático a un centro ideológico, ya lo expliqué, y además esto, lo anterior implicó, ¿cierto?, la existencia de una política clientelista, o sea, el abandono, digamos, de una política clientelista que era lo típico de los gobiernos radicales, que eran muy clientelistas, y eran muy corruptos también, hay que decirlo, y muy clientelista, pero se pasó algo quizás peor, que el establecimiento de proyectos totales, que es lo que Mario Góngora llama, ¿cierto?, planificaciones globales, en su ensayo histórico sobre el Estado, sobre la noción del Estado en Chile. Es decir, ya no importaban tanto los favores particulares a grupos particulares, a gremios. Por ejemplo, todo el sistema de pensiones chileno en el siglo XX fue un sistema que se fue construyendo de manera clientelista. Los periodistas pedían, digamos, al Estado un tipo de pensiones, negociaban esas pensiones y el Estado se las daba. Después venían los profesores a negociar y eran distintas. A veces los periodistas tenían más pensiones, mejores pensiones que los profesores, no sé la verdad, pero todos los sistemas eran distintos a partir de un sistema o de una política clientelista. Esa es como la idea. Ya, ahora damos las conclusiones y estamos terminando ya. Primero que nada, la Carta del 25 supone un cambio de paradigma en cuanto al rol del Estado. Exija la idea según la cual el Estado es el gran articulador de la vida social y de la vida económica, agreguemos también. Según Hayse, habría implicado la superación del individualismo liberal, propio del siglo XIX, pero sin embargo, y esto ya lo dije antes, mirado el asunto en retrospectiva, la Constitución no dispone, la Constitución del 25, ¿cierto?, de un gran set de derechos sociales. Es muy mínimo, ¿ya? O sea, libertad de enseñanza, no derecho a la educación. Establece un mínimo, ¿cierto?, para los necesitados. Por otra parte, digamos, es cierto que la Constitución del 25 posibilitó o no impidió la existencia de un Estado interventor en la economía, ni tampoco la de un Estado empresario. Es decir, el Estado propició, permitió la idea de un Estado empresario, de un Estado interventor. Eso también es verdad. Pero el rol del Estado en materia social no fue necesariamente un rol tan grande, tan tremendo como a veces se cree. Y por otra parte, la Constitución del 25 no tuvo un origen democrático, pese a la existencia de un plebiscito salida, sino que, como ya he dicho, fue elaborada por una comisión elegida de Evo por Alessandri, bajo fuerte presión militar, y esa legitimidad nunca fue total, e incluso la legitimidad de ejercicio, si bien se dio en la práctica, tampoco fue una legitimidad absoluta, porque igual las planificaciones globales apuntaban de alguna u otra manera a reformar la Constitución en la medida en que apuntaban, en la misma medida en que apuntaban a reformar el Estado radicalmente y a reformar la economía también de manera radical. Es decir, eran revoluciones, digamos, eran planificaciones globales, como dice Góngora. Otras conclusiones, y con esto terminamos, en realidad sería la última, aunque no fue ella directamente responsable de la polarización, la Carta del 25, en eso estoy con OSA, ¿cierto? Sin embargo, fue el telón de fondo de un creciente clima de intolerancia política o de polarización que llegó a provocar el quiebre democrático del 73. Esto se explica en gran medida porque las fuerzas políticas querían construir, ¿cierto?, un modelo social radicalmente distinto al existente y además, sobre todo, incompatible con el modelo contrario. Es decir, querían construir un modelo político total y excluyente, como dice Gonzalo Vial. Total porque suponía una revolución, sobre todo a partir del año 64, con la Revolución de Libertad, y después con la revolución, con el PAN y la tinto de la Unidad Popular, pero también excluyente porque era un proceso o un proyecto que excluía a las fuerzas contrarias. Es decir, no se partía a la base que la sociedad y el Estado tienen que establecer un rayado cancho común, como reglas de la democracia, como ciertas reglas generales de la economía, sino que en el fondo es una lucha, digamos, entre un sector político contra otro, para que ese sector político establezca un proyecto que el otro sector político o los otros sectores no comparten, ¿ya? Y eso hace, obviamente, insostenible la existencia de un proceso democrático. Como conclusión general, la legitimidad constitucional, esto ya lo dije la semana pasada, y sobre esto voy a volver la próxima semana, es sustantiva dinámica.
porque al final las constituciones no se legitiman por el procedimiento de origen, que generalmente, o siempre en el caso de Chile, las constituciones han sido legítimas de origen, sino que se legitiman porque las fuerzas políticas están de acuerdo con el contenido de fondo de la constitución. Eso es lo que muestra la historia. Y cuando no están de acuerdo, buscan hacer reformas para poder estar de acuerdo con ese contenido. Y cuando están de acuerdo con ese contenido a partir de las reformas o a partir de una nueva constitución, ahí la constitución se considera legítima. En la práctica es legítima para las fuerzas políticas. Y recuerden que es dinámica también, como vimos la semana pasada, porque no necesariamente la ilegitimidad de origen hace que las constituciones no se puedan legitimar a posteriori, se pueden legitimar a posteriori, al menos hasta cierto punto, como ocurrió en la del 25, y de manera más fuerte como ocurrió en la del 33, pero también es dinámica en otro sentido, en el sentido que si bien se puede legitimar de ejercicio, después se puede deslegitimar de ejercicio, ¿ya? Es decir, la legitimidad no es formal y estática, sino que es sustantiva y dinámica. Depende, digamos, es un proceso que se va dando en el tiempo y no de un momento concreto, digamos, de la historia. Eso sería. Muchas gracias. Ahora pasamos a las preguntas. Voy a dejar de compartir y poner la cámara. Muchas gracias. Estuvo súper buena. A mí por lo menos me quedó todo bastante claro. Yo también tengo un par de preguntas. ¿Ya? Pero bueno, ahora a todos los que quieran dejar ahí sus dudas, lo pueden hacer. No hay problema, o por el WhatsApp o por el chat. Pero en primera instancia creo que tenemos a Felipe Godoy con una consulta o un comentario. No estoy Perfecto. seguro. ¿Dónde está Felipe? Mi consulta pensaba que usted iba a apretar el botón para que a mí se me desactivara, que lo lo usa en otras cosas, en mi colegio lo usan. La pregunta ¿es correcto que la Constitución de 1925 tenía un sesgo más a la izquierda, al menos en lo económico, al menos porque el derecho a la propiedad estaba como supeditada a la igualdad o al bien común a menor nivel que el actual? No, la Constitución del 25 no establece claramente una adhesión a un sistema económico, pero sí establece la función social de la propiedad, como dije. Sí, pero al poner eso estás pasando más a una socialdemocracia y alejándote un poco de lo que podría ser un liberalismo clásico, por ejemplo, al menos en lo económico, o un Por neoliberalismo. eso, Es decir, por eso te estoy diciendo, déjame exacto. concluir la respuesta. No establece la Constitución del 25 como texto un sistema económico, digamos, socialdemócrata o socialista. Yo creo que si uno la lee en retrospectiva es una Constitución bastante subsidiaria, incluso podría calificarse que establece un rol subsidiario del Estado, y mucho más subsidiario que la Constitución actual. O sea, el rol del Estado en materia social actual, incluso de la primera versión de la Constitución, de la versión original, digamos, de la Constitución del 80, es mucho más fuerte en materia social. De hecho, si uno ve el catálogo de derechos de la Constitución del 80, es mucho más rico y extenso que la Constitución del 25. Con esto no estoy defendiendo a la Constitución del 80 y que no tenga que haber una nueva Constitución, sino estoy constatando el hecho fáctico, ¿no? Y Y otra además, pregunta, pero sí, perdón, y otra pero pregunta. perdona, déjame terminar la respuesta. Ya, ¿Pero puedo terminar la respuesta? sí, Ya, estoy terminando la respuesta. Pero en la práctica, como dije, la Constitución del 25 fue hija de un tiempo donde el liberalismo fue perdiendo hegemonía cultural en la sociedad, por decirlo así. Eso es lo que dice Eric Hobsbawm, ¿ya? Y sobre todo eso ocurrió en la primera mitad del siglo XX con el ascenso, digamos, de los fascismos. Habían como dos grandes alternativas al occidente, los fascismos y el socialismo, o el socialismo soviético, y como una tercera alternativa era la socialdemocracia, los estados de bienestar, como el estado de bienestar británico sobre todo, ¿ya? Que estableció, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, etc. Entonces, el liberalismo estaba como fuera de juego, digamos, en la primera mitad del siglo XX, y estuvo prácticamente todo el siglo XX hasta muy fuera de juego. A pesar de que los liberales en la práctica, los liberales chilenos, los miembros del Partido Liberal, siempre constantemente defendieron ideas liberales en lo económico. Eso yo lo analizo en mi libro La derecha perdida. ¿Ya? Paso y el otra dato. pregunta. eh, ¿Es bueno, ya, correcto? dale con tu pregunta. Ese movimiento que está bien, es dentro de lo que se puede ver de este siglo será más económicamente como lo que en tipo de ideología como el liberal, o conservador, o socialdemócrata, o socialista,
¿cómo lo ven? ¿Como más cercano a lo que fue el siglo XIX o el siglo XX? El siglo XIX, por ejemplo, empezamos con mucho conservadurismo y terminamos en liberalismo, pero no había como socialismo como tal en prácticamente ninguna parte. O este siglo sí tendremos más socialismo. Perdón, en el siglo XX es más socialismo, liberalismo. ¿Cuál es tu No, pregunta pero concreta? si en este siglo nos pareceremos más el siglo ¿Cuál? XX o En el el 21. XIX. Sí, el En el 21, si 21. pareceremos el 20 o el 19 en ese aspecto. Mucho Estado, como fue el siglo XX, o poco Estado. Yo creo que lo que está pasando ahora se está pareciendo mucho al momento ideológico de la primera mitad del siglo XX y a la vez al momento político de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por Es qué? decir, hay una creencia, digamos, de que los derechos tienen que surgir del Estado, de que la sociedad progresa a partir del Estado y no progresa tanto a partir de los individuos, de las personas. No se valora, por ejemplo, el mercado. Y por otro lado también, en términos políticos, está la idea, digamos, de que hay que construir proyectos totales, refundacionales, etcétera, que es un poco lo que se expresa en el estallido social también. Eh, Aunque, aunque dentro de entonces, lo que yo pude ver en historia, en internet, en el siglo XIX pasó algo similar de la restauración borbónica, que pero se volvió la monarquía, no en Wikipedia. Ya, lo leí en Wikipedia, sí. perfecto. Ya está Es ahí. decir, que se volvió lo que había en el siglo anterior, en un periodo similar al actual del siglo XIX, se volvió a la monarquía en Francia por un periodo. ¿Será como que va a pasar algo Claro, temporal, como similar, como 10 años? ¿Cómo fue eso? ¿O vamos a volver a algo como la Unión Soviética, que duró 70, no, 80 no años? creo, no creo. Pero mira, pero es que ese tema lo vamos a tratar más la próxima semana. Tampoco yo puedo Ya, hacer predicciones, pero en general lo que estamos viendo ahora es un contexto de como retorno a un estatalismo, por decirlo así, en el sentido de una primacía del Estado por sobre las personas, en lo económico y en lo social. Eso es lo que, así lo veo yo por lo ¿todo el menos. mundo o en Chile? Esto no solo en la izquierda, sí, perdona, déjame terminar la idea. No solamente en la izquierda, de manera mucho más radical la izquierda, pero también en la derecha. La derecha también cree, los políticos de derecha, que la sociedad se mueve, por decirlo así, a partir básicamente de el Estado más que a partir de las mismas personas. Esta idea de que la sociedad progresa a partir de las personas es una idea que prácticamente ningún político la sostiene en Chile, muy poco. Ya, otra pregunta de otra persona, para que no monopolice el uso de la palabra, tú quieres Ya. librar. Vamos, otra persona. Gracias, Felipe. Sí, súper buena la pregunta, gracias. Ya, veamos si aparece alguna otra pregunta, pero personalmente tengo una duda que me surgió, porque, o sea, yo dentro del colegio, de hecho, no sé si fue este año o el año pasado, me pasaron como todo el tema del gobierno de Alessandri, del ruido de sables, ¿Ya? entonces, se muestra esta idea de que primero se expulsa al presidente durante, cuando, o sea, antes o durante el periodo en el cual asume la primera junta o comisión, Claro. comité, creo que mencionaste, que se expulsa al presidente y No, luego pero se lo trae de... claro. Sí, sí. Sí, se lo trae porque también la Junta no estaba logrando como legitimidad, por decirlo así. Pero ¿cuál es tu pregunta en concreto? Que en el fondo hay una diferencia como ideológica entre la primera y la segunda junta. O en el fondo, ¿cuál es el punto de quiebre que modificó eso de no querer al presidente a quererlo en el país? Ah, porque el presidente lo que pasa es que se le pidió, sí, pero es una cosa más práctica. Al presidente se le pidió que abandonara el país porque estaba siendo motivo de división, digamos, se consideraba que los militares tenían que sacar adelante el proceso y no se le expulsó en realidad, sino que se le pidió que haga uso de un viaje de 6 meses, un permiso de 6 meses, para que después retornara. Era como para pacificar los ánimos. El presidente causaba mucha división entre las fuerzas políticas. Y los militares sintieron como que ellas podían ser árbitros de las divisiones que existían entre las fuerzas políticas, árbitros del proceso político. Entonces dijeron, saquemos al presidente, que es como la manzana de la discordia en ese momento, váyase para afuera para pacificar un poco el país. Cuando ya se creyó que estaba pacificado, eh, ¿cómo se llama? Se le llamó. Y además los militares querían tener un poco de legitimidad. Propiamente tal, era una junta,
pero el presidente seguía constitucionalmente. Era una cosa muy rara, muy híbrida, digamos, que el presidente no había sido destituido otro día, sino que se le dio un permiso solamente y como en su representación, mediante unos decretos, qué sé yo, gobernó esa junta. Un poco por eso, y además los militares querían, digamos, darle legitimidad a la idea de una nueva constitución. Entonces, y ahí el presidente volvió a gobernar, pero gobernó con los militares, la verdad. Y después tuvo que volver a salir con la entrada, digamos, del general Ibáñez. Como que pasó a ser vicepresidente, ese otro proceso que me lo salté, obviamente, cuando ya el general Iván llega a ser ministro, porque cuando vuelve Alexander lo nombra como ministro de Defensa primero, y después como ministro de Interior, y se forma, digamos, los militares presionan a Alexander para eliminar el gabinete, que en gran parte estaba integrado por civiles. El único militar, si no recuerdo, quizá había otro, pero no recuerdo, era Ibáñez, o al menos era el principal, y Ibáñez se negó, digamos, a renunciar, porque el decreto de renuncia tenía que firmarlo el ministro, había como un resquicio ahí que utilizó Ibáñez, y Ibáñez tenía todo el apoyo del regimiento, y ahí tuvo que renunciar a Alessandri después. Y ahí Ibáñez pasó a ser vicepresidente, después es candidato único, incluso, y llega a ser presidente. Ese fue el primer gobierno de Ibáñez, a partir del año 27. Después Alessandri vuelve al poder en el año 32, ya un segundo periodo. Y ahí recién se empieza a aplicar en su gloria y majestad, digamos, por decirlo así, la Constitución del 27. Después de toda la crisis, hay otras juntas después, está la República Socialista, etc. Es bien interesante ese periodo, que lo que se conoce como segunda anarquía, digamos, en Chile. Buenísimo, buenísimo. Sí, es que personalmente no me había como quedado el concepto de que fue como finalmente como una especie de acuerdo, o sea, no fue un quiebre total. Claro. Porque supongo No, que no, no. No supongo fue que un porque quiebre en el total, colegio. fue más total con Ibáñez. Ibáñez lo destituye de plano. Ahí fue más total. Eso fue después, cuando ya se había dictado la Constitución. Sí, supongo que porque en el colegio en el fondo simplifican un poco todos los procesos para Claro, poder entenderlo. sí, claro, me imagino. Y yo también lo he tenido que hacer por motivos de tiempo, tú comprenderás. Sí. Bueno, supongo que no quedan más preguntas, así que creo que podríamos dar por finalizada ya la sesión. Quizá sacarnos una foto que, para que puedan prender sus cámaras antes de que finalicemos. Hay gente que no se atreve a prender la cámara. No importa, como estén. Sí. Sí, sí, cada uno es libre. Ahí está José Tomás Méndez, abogado. Ya. Tú avisas cuando estemos. Hola, Vale. Hola, ¿Cómo estáis? bien. Tú sabes todo lo que expliqué, pues si tú eres abogado, Sí, ¿o no? sí, pero